precioso, con jardincito para llevar las mascotas, con todos los lujos, con 2 baños, con telecolor, y resulta que pagamos el 50% de la seña, que nos salió una fortuna, depositamos en una cuenta bancaria, y aquí que llega la fecha del viaje, llegamos y hay un terreno baldío. No. Damos vuelta a la manzana, Sí. decimos ¿Y era dónde está la 25 casa? y 38, no, esta es 39 y 42. No, las calles con número de la costa atlántica, viste que te confunden. Sí. No, señora, acá hay un terreno baldío desde toda la vida, acá nunca hubo una Te casa. cagaron, digamos. No puedes decir eso al Totalmente. aire. Cuando vas a averiguar Sí. al banco decís, esta cuenta cuando usted terminó de hacer el depósito se cerró. Era de Juancito Pérez, pero de Juancito Pérez no sabemos nada. Te estafan. Estafa. Las estafas con los contratos turísticos, pero todos los años las vemos y son de distinta envergadura y distinta naturaleza. ¿No es cierto, doctor Santiago de Aramburu? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, doctor, Buen gracias día. por estar. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por Bien. estar. Bueno, ¿cómo es lo que también describió Roxana? Bueno, ahí me parece que hay, de acuerdo a lo que estaba describiendo, hay 2 o 3 tips que está bueno tener en cuenta. Muchas de estas operaciones hoy se realizan a través de Internet, ¿no? Con plataformas digitales que están al alcance de nuestra mano, en nuestro celular. Ahí una recomendación interesante es tratar de ver las experiencias de otros turistas que contrataron en ese mismo lugar. La misma plataforma muchas veces te da lugar a esa opción y de contactarte. Uno ve comentarios de otra gente que se hospedó en ese lugar anteriormente. Bueno, tratar de contactarse con esas personas para primero corroborar que no sean personas que están haciendo un comentario que no es real, ¿no? Efectivamente que sean personas que se hospedaron ahí y que dan cuenta de alguna experiencia que tuvieron en ese lugar preciso. Eso por un lado, usar, digamos, la plataforma digital e Internet positivamente a favor del consumidor, por un lado. Por otro lado, bueno, cuando se solicita por ahí más de un 50% de seña, ahí tratar de negociar de que la seña sea un 10, un 20%. La seña no está fijada además del contrato, ¿no? No está fijada, Sí. no, sobre todo en estos tipos de contratos eventuales donde por ahí uno se hospeda por una semana, pero sí muchas veces piden más de un 50%. Ahí, por ahí es bueno, no es necesario poner una seña de más de un 50%. Y después otro tip también interesante es que todos los alojamientos de todas las provincias tienen un registro que está a cargo del ente de turismo de cada una de las provincias, ¿no? Entonces también ¿Eso pasa en todo el país? ¿Lo en del todo el registro? país, en todo el país puede ser interesante O sea, tiene que estar registrado el lugar. contactarse exactamente con el registro o el ente de turismo local que les va a saber decir si ese hospedaje está o no habilitado. Ahora, eso es con los alojamientos formales, digamos, Sí. ¿no? Después está el tema de... de... una pregunta, espérame, Sí. antes que avance, que para mí es oferta engañosa, pero te quiero preguntar a vos. Muchas veces vos ves la foto y decís, alquilo este. Cuando llegaron, otra vez me pasó una vez que alquilé y no estaba la cama. De verdad, no había cama. Pero, no, te juro, no había cama, de verdad. Sí. No había cama. Bueno. De verdad, no había cama. Y vos veías la foto y parecía re lindo todo. Claro, la foto era era un plano cerrado y parecía espectacular. Cuando llegamos era una cagada total. Sí, sí. Eso que es oferta engañosa. ¿qué Eso es eso? publicidad engañosa. Sí, y entonces... Bueno, lo que en el momento lo que uno tiene que hacer es tratar de contactarse con el titular del inmueble o la inmobiliaria con quien uno contrató para que se resuelva en lo inmediato, ¿no? Pero también saber que existe la vía, digamos, de reclamo, que uno puede hacer uso de un reclamo administrativo que es gratuito, que no tiene ningún tipo de costo ni ningún tipo de formalidad y que bueno, puede servir para que esa persona, digamos, no siga realizando esa publicidad, ¿no? Y ahí está y surge la esfera de defensa del Sí, pero consumidor. vos te resarcien o no. Bueno, sí, también se puede hacer un reclamo que no es por la vía administrativa para obtener un resarcimiento. O mismo en la vía administrativa, que es defensa del consumidor en el caso de los alojamientos, Sí. porque varía de acuerdo al prestador turístico. En el caso de los alojamientos puede haber una audiencia conciliatoria en la esfera de defensa del consumidor y ahí llegar a algún acuerdo donde puede haber algún tipo de resarcimiento. Chicos, Ahora, ¿siempre en defensa del consumidor o se va al municipio que es el que otorga el registro, digamos, para que esa persona pueda, el permiso para que esa persona pueda ofrecer alojamiento? Las vías administrativas son varias. En el caso de los alojamientos está defensa del consumidor y está el ente de turismo de la provincia o del municipio, que es la autoridad de aplicación de los alojamientos turísticos.
ahí tenés como 2 vías dentro de la vía administrativa. ¿Y cómo Para procede el caso, el organismo? ¿Aplica algún tipo de sanción? ¿Suspende a esa persona Sí, para sí. que no pueda ejercer la Sí, actividad? tiene la facultad para sancionar y esa sanción puede ser de multa, de cancelación de la licencia o de suspensión de esa licencia que le otorgó para que ofrezca ese servicio. Sí, todos los municipios tienen oficina de defensa del consumidor, además está la oficina provincial en la provincia de Buenos Aires, y además están los organismos municipales. Exactamente. En Mar del Plata es el EMTUR. El EMTUR, por ejemplo, que en ante época... cualquiera de estos organismos puede hacer la denuncia. Exactamente, y el EMTUR justamente que mencionabas, en el caso de temporada alta, está hasta altas horas de la noche, tiene un horario extendido como para poder afrontar este tipo de reclamos. Lo que te iba a plantear que ocurre en este tipo de estafas Sí. es que la mayoría de las veces son posibilidades de comprar, de alquilar algo a un precio que está por debajo del de mercado. Entonces ahí está la tentación de empezar a hablar con algunos que tienen unas condiciones muy distintas Eso a me los pasó lugares mí, más caros. Eso me pasó a mí. Es Yo el- lo vi muy barato y lo alquilé. Esa es la primera Pero trampa, ahora pero sí, después la sí, otra sí. es cuando alguien te está apurando por la operación, Claro. vos tenés que pensar que hay un 90% de posibilidades de que te estafe, porque la virtud del estafador es ofrecer una oportunidad grande y apurarlo al otro para que lo resuelva lo más rápido posible. Y además, si en el lugar lo que hay es un celular y no hay un teléfono fijo, bueno, ahí se acrecentan las posibilidades de la estafa. Por eso es muy extraño que alguien te estafe si tiene un lugar físico, si tiene un teléfono fijo, si tiene algo para identificar. El estafador lo que tiene es un celular, una oferta tentadora y alguien que está, te diría que desesperado por poner la plata y quedarse con un beneficio. El negocio del estafador es agarrar a alguien que quiere quedarse con un beneficio alto a cambio de poca plata. ¿Es así, doctor? Sí, Excelente explicación. sí, y Miguelito. juega también mucho con los tiempos, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos también acercando quizás a instancias o a fechas de vacaciones, empieza a acrecentarse también esa posibilidad, porque también quien tiene quizás una intención de engañar a otro, juega también con los tiempos. Te puede decir, nos quedan pocas plazas, es la última oportunidad. por Exactamente, ejemplo. exactamente. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta y cuidado, ¿no? Por eso también los organismos oficiales ahí juegan la vía administrativa, digo, en la instancia del turismo, juega un rol muy importante, porque además por estas pequeñas cuestiones que se los denomina contratos de poca cuantía, difícilmente uno quiere ir a la justicia Sí. porque no estaba la cama, por Sí, ejemplo, ¿no? claro. Entonces, Claro. la vía administrativa juega acá un rol fundamental. Y en la instancia del turismo, muchas de las vías administrativas están en los entes de turismo locales. ¿Qué pasa con los contratos de joint venture, donde se van concatenando distintos servicios? ¿A quién se acciona en el caso de que no se dé cumplimiento a alguno de los servicios? Contá qué es ese contrato, Rob, porque mucha gente no sabe. Son contratos en donde diversas compañías se aunan para poder dar una prestación global unificada en una sola, que en definitiva termina en un contrato de turismo convencional, El All pero Inclusive, son por varias ejemplo. compañías. El All Inclusive, por ejemplo, Sí, en un hotel. o lo que suele pasar en la actividad turística es que tenemos contratos concatenados uno con otro. Digamos, por un lado, El viaje, el contrato, transfer. el transfer, el viaje, el hospedaje, Exactamente. el transfer El cuando guía de llego al turismo, destino. el Ahí hay una serie pasajero. de contratos. Ahí la ley de defensa del consumidor nos dice hay solidaridad en la responsabilidad. Ajá. Eso le hace ruido a varios Como prestadores nosotros sí lo turísticos. comunicamos también. También, Nosotros sí exactamente. lo comunicamos también. Eso dice la ley. Sí, la sí. 24420. Exactamente, porque, bueno, hay muchos prestadores que dicen, mira, yo no tuve nada que ver, fue el vuelo que no salió, fue el Claro. problema con el transfer, que yo ese servicio no lo contraté. Pero bueno, ahí en todo caso el consumidor tiene que saber que será una responsabilidad de los prestadores después arreglar el nivel de Claro, el responsabilidad de responsable cada es la uno. agencia de turismo. El vuelo no salió, pero es Y responsabilidad. bueno, la denuncia es con quien yo contraté, Claro, que es la agencia, claro, claro. inicialmente. ¿Qué ¿no? quería decir, doctor Alarcón? No, Diga, quería- no me haga preguntas técnicas entre abogados, por favor. No, Sí. nada técnico, no soy nada técnico. No, ya sé, pero le digo. Bueno, Sí. lo que quería decir es que lamentablemente, como recién decían, el tema de la estafa es que nadie queda detenido. Y lo peor de todo, aunque fueran muchos, generalmente pocos hacen la denuncia, porque entre ir a consultar al abogado, por ahí es la plata que invirtieron, no sé, para un pasaje o para lo que fuera. Entonces nadie hace la denuncia y cuando cae un estafador en la justicia, arregla con un juicio abreviado. Este es el gran problema del país con la estafa. ¿Es así, Alarcón? Sí, en la actividad turística, como les decía, es muy común esto y por eso son muy pocos los casos que llegan a la justicia, Exactamente. efectivamente, que tienen que ver con problemas de alojamiento, de agencias o de líneas aéreas, o mismo de asistencias al viajero. Entonces, por eso yo insisto en la importancia de acudir a las vías administrativas,
donde está la Secretaría de Turismo de Nación, en el caso de agencias, está Defensa del Consumidor o los entes de turismo locales para los casos de alojamientos, mismo la ANAC también para los casos de líneas aéreas. Sí. A nosotros, por último, doctor, agradeciéndole la enorme amabilidad de haber venido, tenemos poca cultura en el tema de defensa del consumidor. Por suerte tenemos una gran ley. Tiene 20 años la ley, no más, ¿no? Sí, tuvo después Sí, modificaciones. Pero nosotros los argentinos no tenemos cultura en el tema todavía, ¿no? Y bueno, Nuevo, ¿no? mira, vos recién hablabas de publicidad engañosa, Sí. ¿no? Que es algo que te pasó hace poco. En el 2018 hubo 25.000 denuncias por publicidad engañosa en la Oficina de Defensa del Consumidor. Sí. Es bastante, ¿Y pero... ¿Y si hay algún lado eso o no? Y bueno, ahí la primera instancia es una conciliación donde un alto porcentaje de los casos llegan a acuerdos conciliatorios. Yo quería preguntarle si los portales de Internet tienen alguna responsabilidad en esto. Está muy bien la pregunta. Sí, por supuesto. Mirá, ahí va a depender también de cada jurisdicción, ¿no? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen los portales de Internet? Yo tengo varios casos en donde estamos con denuncias a favor de los consumidores contra las plataformas digitales. Y no hay muchos antecedentes todavía en la justicia, lo que hace muy difícil el tema de la jurisdicción, porque muchas de esas plataformas no están constituidas en la Argentina, pero afortunadamente respecto de la jurisdicción ya hay algunos antecedentes que le permiten a la justicia argentina ver el nivel de responsabilidad de esa plataforma digital. No son muchos los antecedentes que hay, pero me parece que ese es un camino por recorrer de cara al futuro. Claro. En ¿Y donde hay estafas a través de...? Digo nombres para ser ilustrativo, ¿eh? Sí, Airborne, Trivago, Despegar, ¿hay estafas a través de esas plataformas? Y bueno, puede haberlas, sí, puede haber publicidad. ¿Conocés casos o no? Sí, conozco casos de publicidades engañosas, pero también de prestaciones de servicios que no pudieron concretarse porque la oferta era completamente distinta, o la realidad era completamente distinta a la oferta. Y bueno, sí, ahí está la esfera de defensa del consumidor como el ente también administrativo para acudir frente a esas plataformas digitales. Hay muchas denuncias de esas plataformas digitales en la esfera de defensa del consumidor. Doctor, y es algo que normativamente va Después cuéntame de los precios, después cuéntame de los precios, que creo que 30% más caro. ¿Qué decías, Ro? No, algunos tips para no caer en la trampa, ¿no? ¿Cuáles son los lugares seguros a los que uno puede recurrir? No digo que me enumere una lista de los lugares, pero ¿cuáles son las características de los sitios a los que uno debe recurrir o las características de los contratos que uno debe conformar? Mira, dos cosas. Yo, por un lado, si uno va a contratar con una agencia de viajes, tratar de chequear que esa agencia de viajes esté habilitada. Eso no nos va a garantizar nada, pero al menos uno va a saber con quién está contratando y si llega a tener un inconveniente, sabe a quién reclamarle. Para saber cuáles son las agencias habilitadas, la Secretaría de Turismo de Nación es el ente encargado de tener la habilitación de las agencias. O sea que hay que hacer toda una No, entonces uno se peritaje mete en la página de la Sectur y ve si la agencia con la que uno está empezando a negociar está o no habilitada. Primer tip. Y respecto del alojamiento, sí, también acudir al ente de turismo local para chequear que ese alojamiento esté efectivamente habilitado. Y los contratos que normalmente son tácitos, que a veces son por teléfono, por mail. Sí, mira, ahí hay un tip muy interesante para quienes contratan a través de Internet y las plataformas digitales que lo otorga este beneficio, digamos, la Ley de Defensa del Consumidor y también lo contempla el Código Civil, que es el derecho de arrepentimiento. Si contrato por Internet un servicio, voy a tener 10 días para poder arrepentirme. Y eso tiene que ver con buscar compensar las publicidades masivas y engañosas, que uno por ahí en el momento dice sí, después lo piensa en frío, dice no, ¿qué hice? Bueno, hay un changüí de 10 días para arrepentirse sin ningún tipo de costo. Sí. Le tienen que devolver el dinero. Por último, doctor, llego con los bolsos, con toda la fría, en el ejemplo que dio Roxana, que yo, a Mar del Tuyú. Y llego y hay un baldío. Fui. Porque me reclamos a posteriori. Esa noche voy a tener que ir a un hotel. Sí, con el auto, volverme. Sí, en lo inmediato contactar a la persona a quien le di esa seña o con la persona con la que estuve en contacto vía WhatsApp o Ni te vía... entiende. No, desapareció. Ahora, esa persona cometió un delito, es una estafa. Sí, es un cometió delito penal. Sí, ¿Sí? Es un delito, tiene que ir preso.
Bueno, Puede ser carcelable. sí, habría que iniciar los reclamos correspondientes, que son siempre en sede penal o civil, son sí a posteriori, por supuesto. ¿Se puede accionar al banco que le abrió una cuenta? El caso que yo le digo en concreto es un caso real. Esta persona abrieron una cuenta en un banco, el día que le depositaron la seña, que era de un 50% del alquiler temporario de 15 días, cerraron la cuenta. Una vez que cobraron, retiraron el dinero, cerraron la cuenta inmediatamente. Aparentemente habrían abierto la cuenta con un documento apócrifo, un documento que no le pertenecía al titular. Sí, ahí en ese caso puntual lo que puede servir el banco es para brindar información respecto de esas personas que abrieron esas cuentas, ¿no? Pero no tiene responsabilidad jurídica el banco que le abrió la cuenta de un trucho. En principio no. Después, bueno, si fue cómplice en el engaño, se le podrá asignar algún tipo de responsabilidad, por supuesto, pero lo que va a poder brindar el banco es información respecto de esa persona a la cual uno está buscando. Pero para... no paga por la impericia, digamos, por la impericia, la falta de recaudos al momento de abrir una cuenta. Por eso, digamos... ¿Qué doctor Díaz? No, Perdón, No, que quería decir, Sí. como las agencias de turismo siempre utilizan los bancos, hay muchas que utilizan los bancos, pero el banco no cumple una función o no va a ser castigado como cómplice en la estafa. Esto es imposible que pase. Lo que sí vos podés reclamar es por la impericia como es administrativa, pero ¿quiénes son los que controlan? El gran problema que está acá, que le quería preguntar al doctor, es ¿por qué no se controlan las agencias de turismo que mueven millones en épocas pequeñas, que son de noviembre a marzo? ¿Por qué no se las controla? ¿Por qué no se verifica qué hacen con el dinero? Doctor. Mire, hasta donde sé, hay una autoridad administrativa que se encarga de regular el funcionamiento de las agencias, que es Secretaría de Turismo de Nación. No, pero se controla más un kiosco que una agencia de turismo. Tiene la potestad, sí, tiene la potestad para poder hacer el seguimiento comercial de las empresas, y ni siquiera de todas, lo podría hacer de algunas también, y en determinadas épocas. No sé hasta qué punto se hace o se deja de hacer eso. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Y ahora voy a ir con usted, Alarcón. Sí, la ley, la 24420, ¿sí? A mí siempre me lo explica uno de los grandes hombres del derecho de defensa del consumidor, que es mi amigo Gabriel Stiglitz. Es un genio, ¿sí? Además es una de las personas que participó en la reforma del código. Y además hincha estudiante, ¿sí? 10 veces mejor. Algo malo tiene. Siempre me explica que esta es una gran ley. ¿Sabe lo que pasa? Esto para mí, no me lo dice Stiglitz. Que sus amigos, los jueces, los fiscales, demás, no laburan. Tenemos una gran ley, pero todos sus amigos se rascan. Este es el tema, Alarcón. Trebú te quiere, mis amigos te quieren. Este es el tema. No es para nada así. Piumato está enojado conmigo por todo esto que digo. Siempre me ve acá y me dice, pelado, estás equivocado. Bueno, invítalo un día a Piumato, así le damos la posibilidad de hablar. Lo que quería decir, bueno, si hablas de Piumato, te tengo que decir, en las condiciones de hacinamiento que trabajan los trabajadores de la justicia es lamentable. ¿Cómo querés? Si no tienen impresora, todavía están con el fax todavía. No refute mi opinión. Pero vayamos al tema de la estafa. Sí. Te vuelvo a repetir, si no se hace la denuncia, si la persona que se siente estafada no hace la denuncia, ¿y cómo querés que la justicia actúe? Esta es la verdad, el doctor lo sabe. Casi muy poca gente denuncia, salvo que sea un monto enorme. Si no denuncia. Son contratos de poca cuantía, es cierto, y suelen no haber muchas denuncias en la vía judicial. Una cuestión muy interesante que a muchas empresas por ahí les afecta bastante es los comentarios negativos en las redes sociales. Muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer la denuncia, la hago, por este monto no voy a acudir a un abogado para ir a la justicia, que dentro de un par de años por ahí se expide y no es seguro que obtenga algún tipo de resarcimiento tampoco. Entonces ahí rescato las plataformas digitales por un lado y los comentarios negativos a alguna experiencia negativa que uno haya tenido. Eso me parece que a veces produce un efecto en las empresas. El escrache más efectivo. Más efectivo que por ahí una denuncia formal. Eso no es el camino. ¿no? Entonces ahí puede tener un contacto por parte de la empresa para obtener algún tipo de resarcimiento. Esteban, ¿sabés lo que pasa? Ahí voy, Alarcón. Ahora, doctor, ¿sigue siendo lo más efectivo, lo más eficaz a la vieja usanza viajar, ver el departamentito, volver a Buenos Aires y volver a ir? Digo, ¿es lo más efectivo? ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, la verdad que eso no falla, pero Claro. la verdad que también con los tiempos de hoy en día, el hacerse el lugar y por ahí la posibilidad económica de acudir previamente a ese lugar, teniendo encima la posibilidad de tener eso mismo al alcance de la mano en nuestro celular, hace difícil que esa experiencia, que es casi perfecta en cuanto a que no
el margen de error se reduce muchísimo. Sí. Bueno, sí, está buenísimo, pero tengamos en cuenta que hoy vivimos una locura donde no hay tiempo para nada, donde esa misma información la tenemos en el celular. Entonces también aparecen en las redes sociales estas ofertas por ahí engañosas. Santiago, gracias por haber venido. Un gustazo. Por favor, Santiago gracias Aramburu, a ustedes. Sí, especialista en estafa de alquileres y demás, y todas las recomendaciones que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para alquilar, si tenés guita, porque está complicadísimo. Para irse de vacaciones. Quien está muy